Está con nosotros Héctor Beiroa, que además de compañero de militancia, histórico compañero de militancia, ha sido presidente de la Federación de Veteranos de Guerra de la República Argentina. Héctor, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bueno, para nosotros es un orgullo que estés acá, pero ya te tiramos algunos tópicos como para que arranques, así que dale para adelante. Si querés empezamos con la estatua. Dale con la estatua. Bueno, creo que fue, no sé si no fue la primera marcha después 2 de abril de 1984, me parece. 84, sí. Bueno, estaba la estatua de George Canning, en la plaza que ahora es la Plaza Fuerza Aérea, donde está la Torre de los Ingleses. Ajá. Y bueno, los compañeros tuvieron la delicadeza de sacar la estatua de George Canning, que fue una persona nefasta para la formación de la nación argentina y del Estado argentino. Uh-huh. Uno de ellos le cortó la mano a la estatua y la puso en una vitrina, y el hijo de Jorge Abelardo Ramos. Ajá. Y había puesto: con esta mano se firmaron los tratados que convirtieron a la Argentina en una colonia. Bueno, a los pocos días de estar la estatua en el río, nos llaman de la prefectura naval. Dice: ¿pueden venir por acá? Y dice: sí, cómo no. Dice: dice algo que es de ustedes, no sé, se lo tienen que llevar. Y estaba la estatua colgada de un guinche. Y digo: tiralo otra vez al río. Le digo: ¿para qué queremos esta estatua? No tiene ningún sentido. Era una época donde tiramos varias estatuas. Sí. Varias estatuas. Algunas de forma natural y otras clandestinas, pero se caían varias había estatuas. Deseos de cambiar. Empujar. Exactamente. Deseo de tirar. Te traje un obsequio en este sentido, después te lo voy a mandar, que es la foto del día donde con los compañeros de la UES y tiramos la estatua de Canning. Claro, sí, me acuerdo perfectamente. Después te la voy a pasar. ¿Cómo no? Héctor, bueno, ahora retomando, sí, volviendo para atrás, te tocó participar. Sí. Yo participé en la guerra. Claro, desde el 9 de abril hasta el 22 de junio aproximadamente. O sea, estuve 6-7 días como prisionero de guerra, después me evacuaron al continente. Ajá. O sea que prácticamente estuve durante toda la campaña. La recuperación fue el 2 de abril. Ajá. Esa operación la había realizado una fuerza conjunta, pero tenía predominancia la Infantería de Marina, que era la que efectuó el desembarco, y después el ejército fue avanzando en la ocupación de las islas. Con un criterio un poco anárquico, porque no se sabía bien cuál era la estrategia o el objetivo del Estado en ese momento, si era negociar, si era continuar el combate, si era seguir adelante con la ocupación. Hasta que el Reino Unido desoye la resolución 502, se niega de Naciones Unidas, se niega a negociar, el Estado argentino también, la Junta Militar, y se produce una escalada que termina con la recuperación de los ingleses de las Georgias, donde estaba Capitán Astiz, y posteriormente el ataque el 1 de mayo a Puerto Argentino. Y ya ahí prácticamente la escalada se transformaba en hostilidades. El 2 de mayo se hunde el crucero Belgrano. Inmediatamente la Argentina hunde una fragata misilística muy moderna que tenían los ingleses, la Sheffield. Yo después investigando, eso había generado una opinión pública muy adversa a Margaret Thatcher, pero de todas formas, la intención del gobierno inglés y sobre todo de la Marina británica era continuar la guerra, porque sabían que es muy difícil cuando uno está en una isla y está cercado o bloqueado, es muy difícil romper el cerco o el bloqueo. Uh-huh. Entonces hubiera durado un poco más, un poco menos, pero era muy difícil porque no hay continente, por lo tanto uno no puede hacer retaguardia para reforzarse. Y terminó todo el 14 de junio del 82, la última semana era Malvinas, se imaginan que era un caos, uh-huh. Porque ya estaban todas las fuerzas haciendo retaguardia hacia la zona de la base aérea o de Puerto Argentino, y ya prácticamente no había ni comando ni mando de tropas. Cada uno había que sobrevivir nada más. Uh-huh. Te tocó luego, decías, ser prisionero de guerra, y luego la llegada aquí a Argentina, donde... Que también fue traumática. Que fue traumática, sí. E inmediatamente, al año cae la dictadura,
se abre el proceso democrático, lucha mediante también de las organizaciones populares y demás, y se inicia un proceso cultural de desmalvinización. Sí, la desmalvinización fue una propuesta que le había acercado Alain Rouquier, que es un sociólogo francés, al gobierno de Raúl Alfonsín. Evidentemente, en ese momento había un reverdecer democrático, porque había muchas demandas sociales, políticas sobre todo, de libertades públicas, que son, por supuesto, atendibles, pero digamos, la condición que el imperio le puso a la Argentina y a todos los países latinoamericanos era que iba a haber restablecimiento de la democracia, pero nunca recuperación del poder nacional. Esa era la condición, digamos, esa democracia ya había nacido débil. Lamentablemente es así. Se restituyeron las libertades públicas con ciertas restricciones también, no es que tampoco fue una algarabía. Y el proceso de desmalvinización fue de a poco limando el poco poder nacional que quedaba después de la recuperación de Malvinas. Vino una segunda ola desmalvinizadora con el gobierno de Menem y una posterior que es la actual. Son las tres olas desmalvinizadoras que intentan por todos los medios destruir digamos, la conciencia nacional. Yo lo veo a diario, uno va a alguna escuela, habla con gente que ni conoce y la verdad que Malvinas está en el sentimiento de todo el pueblo argentino. Eso es un poder fuertísimo, es algo que para mí es indestructible, pero digamos que van a insistir con esa, digamos, ese es por eso digo que es un problema cultural, como vos bien lo decías también. Ahí es donde van a pegar. Destruir ese sentimiento de nacionalidad, ese sentimiento de soberanía, ese sentimiento de autonomía que estuvo presente en la guerra de Malvinas, claro, con las contradicciones que tenía la guerra, porque la junta militar era un cachivache total, pero el hecho de haber combatido con un enemigo como los ingleses, que además yo siempre señalo, porque eso lo palpamos nosotros en el combate, el apoyo norteamericano fue fundamental, sobre todo el apoyo satelital, porque le brindaba lo que hoy es el GPS, claro, le brindaba las coordenadas de los bombardeos a los ingleses. Claro. Si no, los bombardeos eran a la marchanta, batían zona, o sea, pegaban a donde más o menos calibraba un observador o algún adelantado. Pero cuando tuvieron información satelital, ahí, digamos, ya la guerra se volcó abiertamente a favor de los ingleses. Y era muy difícil contrarrestar eso. Sabiendo, digamos, todo esto que vos planteás y poniéndolo en una perfecta síntesis, ¿no? Ante lo que se encontraron ustedes, la contradicción del gobierno de la dictadura militar. Acá la consigna era, o una de las consignas era Malvinas sí, dictadura no, por ejemplo. Sabiendo también esto que vos planteás de las políticas de desmalvinización o estas tres olas desmalvinizadoras y todos los padeceres que tuvieron los compañeros que combatieron en la guerra, el primer elemento que tirabas cuando arrancamos a hablar era esa sensación de la vuelta al continente, la vuelta de la guerra, la vuelta bajo el carácter de derrota, ¿no? Y me imagino yo que también es el primer paso a lo que luego se fue perfeccionando, lamentablemente se fue perfeccionando, que tiene que ver con la exclusión de los héroes de Malvinas, por ejemplo, de la cuestión laboral. ¿Cómo lo enganchamos esto? Bueno, porque eso viene a colación, ¿no? Mucho lo que hablaba y lo que me charlando mucho con Eduardo Puebla. La unidad de la lucha nacional y popular. No son dos luchas separadas, no es que uno lucha por lo social y otro lucha por lo nacional. Son dos luchas que están totalmente integradas. No hay ninguna posibilidad de luchar por lo popular si no es recuperando el poder nacional. Eso es, digamos, no tiene mayor explicación, porque lo han dado gente mucho más capacitada que yo para fundamentarlo. La primera ola de desmalvinización en realidad no nace con Alfonsín, nace con el propio gobierno militar. El propio gobierno militar sobrevive aproximadamente un año y medio antes de la restauración del gobierno democrático. Y inmediatamente que nosotros llegamos al continente, fuimos desafectados, o sea, sin ningún tipo de explicación,
sin ningún tipo de observación médica, ni psicológica, ni restablecimiento del proyecto de vida que tenía cada uno, con una anarquía muy grande administrativa, porque, por ejemplo, daban lista de fallecidos que estaban vivos, lista de vivos que estaban fallecidos, o sea, había un caos absoluto en la fuerza. Lo que mucha gente no sabe, por ejemplo, que en el último año y medio, los siguientes 2 años a haber culminado la guerra de Malvinas, hubo dentro de la Fuerza Armada aproximadamente unas 1.600 pedidos de baja de personal militar que estaba, estaba insatisfecho con su vocación en ese ejército o en esa Fuerza Armada. Es decir, que el proceso de desmalvinización aparece con el gobierno militar y después se va perfeccionando producto del restablecimiento de la democracia, que para nosotros fue tan traumático como el regreso, porque los primeros, yo te diría, 7, 8, 9 años, hasta que apareció Menem y, digamos, de alguna forma sofisticó la desmalvinización, porque por un lado desmalvinizaba, pero por el otro daba algún tipo de contención a los veteranos de guerra, muy limitada, pero la daba. Hasta ese momento, por ejemplo, decir que eras veterano de guerra era sinónimo de que no podías trabajar, porque la gente tenía en su percepción que la persona estaba loca, que tenía dificultad de adaptación a la disciplina, a los horarios, etcétera. Por otra parte, desde el regreso hasta aproximadamente hace muy poco tiempo, casi la misma cantidad de soldados que murieron en Malvinas murieron por efecto del suicidio, por enfermedades, por situaciones no contempladas en ese momento. Esto, al margen de que uno pueda hacer una lectura política de los gobiernos, es un problema del Estado también, porque el Estado es el que toma de última instancia la decisión de ir a las hostilidades y de afectar, digamos, convocar a 1 o 2 clases para ir a la guerra. Y lamentablemente no hubo respuesta, no hubo forma yo creo que un poco por desconocimiento, otro poco por desidia, otro poco porque había gente que estaba en desacuerdo con la guerra, entonces metía todo bajo la misma bolsa, eso también es cierto. Y fue muy difícil durante aproximadamente 10, 15 años hablar del tema de Malvinas, muy, muy difícil. Sobre todo en las relaciones cotidianas que uno tenía, porque, por ejemplo, uno iba a un acto, bueno, está bien, digamos, un acto convocado para eso es gente que simpatiza con la causa. Pero donde uno salía del ámbito, ¿no? de Malvinas, del ámbito de los veteranos de guerra, era muy difícil llevar el problema del veterano de guerra a una solución. Te preguntaba cuando arrancábamos el programa, es medio caótico el programa nuestro, así que vamos de un lado para otro, pero bueno, es la esencia que le intentamos dar. Te preguntaba por la experiencia que pudieron haber tenido, porque como vos bien decías, luego de esa llegada casi escondidas, además, a la que fueron sometidos por los mandos de la dictadura y a esta sensación que fueron instalando de que el excombatiente no podía, o sea, no calificaba para entrar a algún laburo. Sí. O sea, habría que agregar que los mandos de la dictadura ya después de los combates de Malvinas ya no eran los mismos que estaban en la Junta Militar, porque habían sido desplazados. Tal cual. En ese marco sabemos que costó y mucho la reinserción laboral, y queríamos preguntarte a ver si desde la Federación, en su momento cuando te tocó estar al frente de ella, o en momentos posteriores también, si ha habido posibilidades de que los dirigentes sindicales asumieran el tema Malvinas no solamente como una bandera o como un discurso, sino como una práctica concreta. Yo me acuerdo que el Tato Gualdini, por ejemplo, no sé si lo pudo llevar a la práctica, pero por ejemplo era el tipo de los dirigentes sindicales que nos tocó conocer en estos últimos 30 años, el tipo más firme en la defensa discursiva del tema Malvinas. Fueron acompañados por la dirigencia sindical en algo más que un discurso, o les costó también que los sindicatos
tuviesen algún tipo o les brindasen algún tipo de apoyatura para esa reinserción laboral tan necesaria. No, los sindicatos sí, hubo un apoyo muy concreto, por ejemplo, habías mencionado la asociación bancaria, la unión del personal de judiciales. En un momento se abrió la apertura para que veteranos de guerra ingresaran al Poder Judicial. En el Estado, tanto ATE como UPCN tuvieron, y el personal civil de las Fuerzas Armadas también tuvieron muy buena predisposición. La Unión Ferroviaria en su momento. El Sindicato de Navales también en su momento. Pero eran, digamos, respuestas parciales, acompañaron. Por lo general tienen un sentimiento por la causa de Malvinas muy importante. No todos, pero digamos la inmensa mayoría sí. El problema era que el único lugar donde podía conseguir trabajo un veterano de guerra era el Estado. Era muy difícil. Nosotros en la Federación hicimos convenio con la Confederación General Económica, con la Unión Industrial, un convenio totalmente inservible, porque no lo cumplía ninguna empresa. La verdad es esa. La única forma de reinsertar laboralmente era que se abrieran en ese momento, ya en el gobierno de Menem las vacantes estaban congeladas. En algún momento se abrieron, hubo posibilidades de insertar en el PAMI, por ejemplo, donde está la obra social que tienen los veteranos de guerra, que tenemos los veteranos de guerra, en la aduana también en su momento, el sindicato de aduana, pero eran respuestas muy parciales. Por eso pensamos desde la Federación una política más universal, que era la pensión. Entonces la pensión, digamos, generaba un piso mínimo para todos los veteranos de guerra. Tampoco era la solución definitiva, porque cuando vos tenés un problema de salud, con dinero no lo arreglás, la verdad es esa. Pero con la pensión, como la pensión conllevaba la obra social de PAMI, dentro de la obra social se creó un programa específico para veteranos de guerra, con especialistas en el tema, porque en la Argentina no lo sabía. Lamentablemente no, se tomó la decisión de ir al combate, pero no se tomó la decisión de prevenir las consecuencias del combate. Esa fue la realidad. Todo eso demandó muchos años. Si estamos hablando ya de casi 20 años del regreso del conflicto, donde más o menos había instrumentos para atender las dificultades que tenía el veterano de guerra. Aún hoy muchos están pidiendo la aplicación de la primera ley, aquella de la 2309, que establecía la manda al Estado para que exista una revisión médica y psicológica a todos los veteranos de guerra de forma integral. Bueno, eso nunca se hizo en forma parcial. Algunas provincias tuvieron política de veteranos de guerra, algunos municipios, pero siempre parcialidades. Es decir, siempre fue muy difícil aunar a nivel nacional, tomar conciencia de ese problema. Nos vamos a ir a un parate, unos minutitos con un tema musical y alguna información, y después volvemos nuevamente con Héctor para que nos cuente precisamente cómo fue luego de que se logra todo el sistema o el ingreso al sistema de pensiones, también ese largo derrotero por el cual tuvieron que atravesar. Y si querés y podemos trabajar un poco sobre esta idea de los 600 caídos en la lucha en las islas, y los más de 600 caídos o muertos por distintas razones con posterioridad a la vuelta de la guerra. Estamos con Héctor Beiroa, un compañero y ex presidente de la Federación de Veteranos de Guerra.